bienvenido Gracias, a este Penélope. espacio. Me encanta que vayamos a hablar bueno, que nos vayas a contar tus descubrimientos a lo largo de tu experiencia, Ujú. porque tras la noche oscura que solemos pasar para empezar a arrancar este nuevo proyecto de camino, llegamos a una conclusión que luego queremos compartir. ¿Es así? Sí, la noche oscura del alma, que lo llaman, que realmente es el vacío, el germen de todo. Al final es donde se encuentran todas las oportunidades. Lo que pasa es que lo vemos desde un prisma lo vemos desde el punto de vista del fracaso. Pero realmente la noche oscura es la necesidad de encontrarnos ahí dentro, poner un poco de luz en la oscuridad. A eso hemos venido, para aprender a salir del laberinto. ¿Y qué has encontrado por el camino? Porque he leído que tu método aúna un montón de herramientas súper poderosas, súper clarificadoras, que si las sabemos consultar, nos darán pistas para salir del caos. Sí, bueno, yo llevo trabajando mucho tiempo con muchísimas disciplinas, pero esencialmente en lo que trabajo ahora mismo, en lo que me he centrado y digamos en lo que he convergido todo, es trabajar a través de los números, los patrones vibracionales que están en el nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Entonces, a partir de esos, de una serie de cálculos, de una serie de conexiones, también con la carta astral, pues al final defino un camino tiene una síntesis en un número concreto, un patrón de 3 números, que tiene que ver con el logo de mi web, el logo de mi espacio, el logo de mi proyecto, que es energía, frecuencia y vibración, que son las 3 máximas de Nikola Tesla. Energía es lo que somos, frecuencia es la forma en la que debemos actuar para ser lo que somos, es decir, para enaltecer nuestra energía, y vibración es el plano que podemos manifestar. Si modulamos bien nuestra energía, manifestamos un plano donde se realiza nuestro propósito, se realiza nuestro deseo, lo que queremos. O sea, si lo entiendo bien, y si no, corrígeme por favor, se trata de identificar que bien venimos con unos códigos preestablecidos, digamos, de antemano, y que si los identificamos podemos materializar lo que hemos venido a materializar. Pero si Sí, estamos despistados o estamos siguiendo el patrón que nos han educado, entonces podemos estar queriendo conseguir materializar algún proyecto, idea o cosa que no se alinea con nuestra esencia y por tanto no lo vamos a conseguir jamás de los jamases. claro, porque lo más importante, Penélope, ser consciente de la propia esencia, de la propia identidad. Esa es la verdadera quimera. Realmente lo más importante es decir, toda la distorsión que acaba diversificada en mogollón de enfermedades, problemas y todo tipo de irrealidades, tiene que ver con el no asumir la propia identidad, desconocerla o incluso rechazarla inconscientemente. De decir, no, no, yo no soy esto, no estoy preparado para este tipo de camino, y desvincularte de eso que esencialmente eres. Es decir, todos somos todos como un árbol frutal. Es decir, yo venía a dar peras, yo venía a dar manzanas, yo venía a dar lo que sea. Y si soy un manzano que tiene que dar manzanas y me obligo y me exprimo y me agoto para dar otra cosa, naranjas, voy a tener un problema. Un problema que lo primero que va a hacer es afectar a mi cuerpo, que es la primera manifestación física de lo que soy, y luego todo lo demás. Entonces, lo esencial es saber quién eres. Eso es lo más esencial. Y, por supuesto, esa información está codificada en el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, porque tiene que ver con la información vibracional de lo que eres. Es decir, nosotros atendemos a nuestro nombre. No sería lo mismo si tú, en lugar de Penélope, te llamaras Marta, ya te habría influido de alguna manera y a lo mejor no estaríamos hablando ahora mismo tú y yo, porque nuestros caminos van cambiando de acuerdo a la vibración de lo que somos, el año en que hemos nacido, todo esto, ¿vale? Es decir, al final hay una... Dime. Que es apasionante lo que cuentas, esa Sí, perspectiva más amplia. sí, sí, y de hecho has dicho, traemos algo de serie, claro, es decir, nosotros, la vida es una peli donde damos al play, damos a pausa, play, cada pausa lo interpretamos en este plano como una muerte física, como una muerte que por supuesto está asociada a la tragedia en lo humano, pero en realidad nosotros discurrimos por una vida con una serie de causas y efectos donde se desarrolla la misma cuestión esencial que tiene que ver con lo que soy, qué he venido a hacer.
Entonces, por supuesto, nosotros nos traemos deberes de otro plano, lo que se llama el karma. Que el karma tiene también una connotación negativa. Hostia, el karma, algo que pesa sobre mí, una mochila. No, simplemente son mundos kármicos que abrimos de acuerdo a los deseos que perseguimos. Yo persigo tal cosa y abro mundos kármicos, abro escenarios, me relaciono con personas y todo eso va generando una serie de efectos que se convierten en causas. Entonces yo estoy trabajando causas, efectos de causas que ya abrí en otro plano, en otra dimensión, en otra vida. Claro, y entonces estamos aquí que no entendemos por qué repetimos los mismos patrones una y otra vez con los mismos perros con distintos collares, ¿no? Que tienes distintos personajes, pero al final la historia te está repitiendo, es igual. Claro, todo el rato. Es que nosotros, además, la cuestión es que es un poco perra. Esta cuestión del planeta Tierra es este gran simulador virtual, este gigantesco simulador virtual al que venimos. Ya lo primero que hace es, a través de la dualidad, lo que hace es disolver memorias. Es decir, nosotros venimos aquí y nos reseteamos. Entonces es como si caes en un videojuego que puede ser chulísimo y divertido y todo esto, pero te olvidas de que estás en un videojuego. Lo único que ves es muerte y destrucción. Entonces, perdemos un poco la noción del camino que debemos perseguir y de qué manera establecernos de una manera neutra, actuar, interactuar con los demás desde una perspectiva o desde una acción neutra en lugar de actuar excesivamente o de forma carente. Porque ahí en los desequilibrios de la energía es donde está el problema. Claro, En el momento en que yo me voy al exceso o al defecto, ahí es donde empieza a desequilibrarse la cosa y me meto en un terreno donde creo que no tengo que entrar porque he tenido un rechazo, tengo que venirme a mí, pero siempre es por olvidarme de lo que soy. energía, frecuencia y vibración, Eso es, tal cual. eso es. Gran sabio, sí. Estaba yo pensando que yo también lo veo como un videojuego que vas pasando pantallas y entonces según vas descubriendo pistas del juego, pues es como que ya es más fácil el siguiente nivel porque has cogido un bagaje en el anterior. Ujú. Y eso que valdría a nivel de conciencia. Pero si luego volvemos a olvidarnos, entiendo que es más fácil recuperarlo cuantas más veces has venido, entonces, la memoria. Eh, ¿O tú cómo lo has percibido en tus clientes o alumnos? concrétame la pregunta, que lo mismo no te he pillado. Sí, esto es un videojuego o Sí, una película. Entonces, sí, cuando ya has visto la película, 30 veces caes en el guión, ¿no? Que el bucle, el loop en el que está la película, y dices, bueno, pues igual se puede cambiar este loop y puedo pasar y cambiar una escena. En ese claro, momento te planteas y si fuera algo claro. más, ahí empieza la fiesta, ¿verdad? Realmente nosotros tenemos un eje de acción que tiene que ver con un estrato vibracional, con un plano concreto. Los planos en lo que es la numerología, que nosotros podemos reducir este plano hexadecimal en el que vivimos, lo podemos reducir a 9 números, y con 10, ¿vale? Que el 10 es el reiniciador, y con esos 9 números estratificar, densificar o dar forma a la realidad que conocemos. Todo se puede reducir a números. Entonces, cualquier estrato vibracional que tiene que ver con, del 1 al 9, hay, digamos, 9 propósitos, 9 identidades, 9 formas de acción. En esas 9 identidades hay digamos, un propósito, un camino. Entonces, en cada uno de esos caminos hay 18 niveles de ascensión, digamos, que tiene que ver con lo micro y con lo macro, con lo personal y lo colectivo. La cuestión es que eh, eh, tú puedes estar en el camino y de hecho la vida te lleva por el camino. Si tú eres diseñador, pero no te atreves a diseñar, no te atreves a explorar tu arte, no te atreves a tener digamos, una acción autoexpresiva de reconocer y tener confianza en lo que haces y mostrarlo a los demás, si no entras en ese punto, pues te quedarás en el estrato bajo del videojuego, pero en el mismo plano. Entonces, yo he tenido clientes, como me comentabas, que se han quedado atascados en esa parte del videojuego. En plan, a mí me gusta mucho el fútbol, te pongo un ejemplo, me gusta mucho el fútbol, eh, creo que sirvo para esto, o sea, siempre me ha gustado, pero lo mismo no sirvo para ser jugador. Ya, pero estás trabajando en el Santiago Bernabéu poniendo las almohadillas de los clientes en el estadio, ¿no? Es decir, ya la vida te está diciendo dónde tienes que estar, pero el nivel en el que tú tienes que estar tiene que partir de acciones tuyas. Tiene que venir de un eje, de una fuerza de voluntad, de un enfoque y sobre todo una credibilidad en lo que eres, una autoconfianza, es decir, yo sirvo para esto, estoy donde tengo que estar y ahora lo que tengo que hacer es escalar.
y progresar en este plano. Pero entonces se supone que tienes que ir pasando por los 9 grupos. Indefectiblemente, 9 niveles, 9 estratos vibracionales, tiene que ver con, siempre sobre todo asociado a la frecuencia, que tiene que ver con tu forma de Ya, acción. Pero esencialmente, identitariamente, a nivel identitario, a nivel de identidad, eres siempre lo que eres. claro, Eh, claro, pero que quiero decir que tú entiendes a la persona como uno de esos 9 y luego miras los 18 estratos o tiene que pasar por los 9 y los 18 no, estratos de los 9. por lo general, como nosotros venimos aquí a... Es decir, este plano, la gente es muy utopista, la gente busca de manera utópica sus realidades en cuanto a relaciones, en cuanto a trabajos y demás. Entonces, busca un trabajo donde no haya desafío ni conflictos, busca una relación donde solo haya amor verdadero y un plano muy horizontal y muy no sé cuánto. Y realmente nosotros venimos aquí, a este plano, a manifestarnos o a relacionarnos para despertar las heridas de la infancia que tienen que ver con karmas no resueltos. Entonces, entro en una relación, parece que todo es idílico y todo está muy bien y demás, y de repente me desata algo. Entonces, la cuestión es que nosotros siempre vamos a encarnar en un plano de ascensión, lo que significa que tengo que ir pasando por niveles, tengo que ir solventando, solucionando, disolviendo, podemos decirlo así, karmas, heridas que traigo y enfrentarme a cuestiones que tienen que ver con esos estratos. Es decir, no se trata de que sea peor o mejor, se trata de menos o más. ¿De qué manera estás vibrando en la frecuencia a la que tienes que vibrar? Menos, conseguirás menos. Más, conseguirás más. Básicamente es eso, ¿eh? Menos y más. La polaridad y los opuestos. Es muy interesante. Es que si no tuviéramos dualidad, no sabríamos lo que nos gusta. Es decir, hemos tenido que probar lo que no nos gusta para saber lo que nos gusta. Ya, ya, claro, pero buscamos un poco esa utopía porque vivimos en una sociedad consumista que nos hace pensar que hay un mundo Disney a la vuelta de la esquina que es posible y realmente el mundo Disney tiene que ver con la propia percepción Claro. de cómo hago yo por percibir el mundo que me rodea, porque si yo construyo desde mi mente, a lo mejor ese mundo de ahí fuera es distinto por completo y no tiene nada que ver con lo de fuera, sino con cómo lo percibo yo. Esa es la cuestión. Sí, sí, la percepción es fundamental y de hecho de eso se trata. Espacios como estos, que es intentar compartir herramientas y puntos de vista que puedan ampliar la percepción y tú puedas elegir si hay otra que te interesa. De repente descubres o te llama la atención. Para eso estamos hablando. Me parece muy interesante lo de los números porque la numerología, desde Pitágoras, que el gran maestro de los números, y el universo, se ha hablado poco en los colegios, o muy poco, muy, muy poco, pero realmente era un gran maestro. Claro, era una gran maestría, la numerología, la astrología, lo que pasa es que se convirtieron en maestrías paganas al final por el tema de la iglesia, que ha acabado censurando esto, aquello y todo lo demás. Entonces, lo importante es de qué manera me conecto yo con mi sabiduría interior a través del aprendizaje, la experiencia y la maestría con esos números, de qué manera profundizo en mí y cómo me rescata cuestiones, sobre todo cuando yo estoy trabajando con alguien, cómo me rescata cuestiones mías que tienen que ver conmigo, estoy hablando de mí a nivel personal, ¿eh? Pero de qué manera rescato yo esa sabiduría interior en relación o interacción con alguien, cuando estoy trabajando con alguien. Y de repente te das cuenta de que los números son una herramienta, no, ya no voy a decir válida, sino magnífica, excelente, para conocerte y para que otra persona, en el caso de que tú trabajes con alguien, se lleve una perspectiva que le ayude a enfocarse y que le ayude a cumplir con su camino y a encontrar solución a cosas donde solo estoy a oscuras y de repente encontrar algo de verdad como muy, muy clarividente, ¿sabes? Muy de abrirle los ojos. A mí me parece una ciencia muy potente, muy poderosa y de hecho por eso supongo que le hicieron así en plan yuyu o oculta para que nada, pues eso, si no sabes por dónde estás pisando, difícilmente vas a saber dónde vas a llegar, porque es difícil localizarse en el mapa si no sabes dónde estás. Entonces la numerología te da una pista muy valiosa. Sí, o más que una pista incluso, ¿eh? Es decir, yo cuando trabajo en esa síntesis, en ese lo que yo llamo el código de expresión, esa energía, frecuencia y vibración, ya tienes lo que es lo más valioso para mí a nivel de identidad o a nivel
de seguir por tu camino o de reiniciarlo o de descubrirlo. Eso es lo más importante. Es quién eres. ¿Eres consciente de que eres esto? Sí, me ha pasado desde siempre y tal y cual. ¿Qué tipo de anécdotas has tenido? Esta cuestión y esto por qué te crees que es? Esto es porque tú eres así. Vale, pues ahora para trabajar esta energía tienes que trabajar en tu frecuencia, una frecuencia concreta que enaltece tu energía. ¿Qué tipo de frecuencia es? Igualmente va de 1 a 9. Son 3 dígitos de 1 a 9. Y no es lo mismo una frecuencia 1 que una frecuencia 5, dependiendo, cambian los escenarios en los que debes resonar, pero desde luego que te enfoca para nuevamente, otra vez, un poco por repetirlo, ¿no? Pero para densificar o para hacer realidad la vida que quieres, Pero la el frecuencia, propósito. Carlos, perdona, es que no quiero dejarlo pasar. La frecuencia a la que te refieres, no estás hablando de música, sino de resonancia del cuerpo. Si lo ponemos energía, frecuencia y vibración y lo traemos lo bajamos más a la tierra, yo estoy intentando lo hago y lo intento siempre hacer, ¿no? Pero energía, frecuencia y vibración es ser, hacer y tener. Entonces, ser lo que eres, que nunca se te va a olvidar. Puedes negarlo, puedes rechazarlo, puedes haberte frustrado de no haberte conectado, alineado profundamente con tu esencia, pero sigue ahí, eso siempre está ahí. De lo que puedes haberte desvinculado es de la cuestión kármica, la mochila, el peso, el contrapeso, lo que te cuesta, es una resistencia. La frecuencia es lo que se me resiste y, por tanto, de qué forma tengo que hacer yo, de qué manera tengo que actuar. Ya. Entonces, pues mira, tienes que actuar de una manera abriendo nuevos caminos, o aquí tienes que trabajar de una manera más comunicativa, o tienes que trabajar mucho el humanismo, el abrazo, la escucha, dependiendo de la frecuencia. La frecuencia tiene que ver con una resistencia. Pero es que precisamente eso es lo que eres, pero con el acicate, con el problema, con esa dificultad, porque solo en la dificultad de cavar hondo es como encuentras el tesoro. Sí, sí. Entonces, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Bucear en ti. Esa es la cuestión. Y entonces la frecuencia es la resistencia, es el ser, el hacer y el tener. Claro, energía, ser, frecuencia, hacer, vibración es el tener, lo que puedes conseguir, lo que deseas manifestar. De hecho, hay un deseo implícito siempre. No es un deseo, es decir, propósito no es profesión. No es que quiero hacer algo, quiero convertirme en algo. Es decir, puedes tener cualquier tipo de profesión o cualquier tipo de pulsión y tener un propósito que pueda estar asociado a tu profesión o no. Es decir, esos propósitos, esos planos vibracionales tienen que ver con de siempre he querido comunicar. ¿En qué plano? Pues cantando, en uno de los 4. Escribiendo, cantando, hablando, bailando. Bien, vale, muy bien. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues es que yo me tira mucho la ONG, me da mucho miedo porque mi familia dice que se me va la cabeza. Pero a punto he estado de irme a una cuestión ahí a Perú. Es decir, siempre hay un propósito que te llama y tiene mucho que ver con esa pulsión de tu identidad, con ese lo que eres. Pero para conseguirlo tienes que trabajar tu frecuencia. Claro. Quizás ese dígito intermedio, quizás el más importante. Quizás el más importante. Pero un ejemplo de lo que me estás contando de profesión y propósito que es distinto sería, por ejemplo, tú te dedicas a abogado como profesión, pues porque viene de familia. Y el propósito puede ser, o sea, ponme algo que sea distinto o muy distinto para que lo podamos ver como un ejemplo. El otro día, precisamente, hablaba con un tipo que es decir, él era esencialmente un buscador de equilibrio, un diseñador, un creador de belleza, ¿vale? Eso está asociado al número 6. Y él, su profesión era, había estudiado fontanería y decía que encontraba muchos conflictos a la hora de crear presupuestos o crear mejoras, porque él lo que quería era generar diseños de riego que tuvieran, y ya estaba ahí encontrando el diseño concreto, ¿no? Entonces, claro, si tú dices que el 6 lo asocias a algo y lo parametrizas y lo encasillas y dices, el 6 solo es X, bueno, pues ahí estás en un aprieto, ¿no? Porque realmente el buscador de belleza lo puede encontrar en cualquier paradigma, en cualquier modelo del mundo. Ah, pues mira, en riegos de fontanería, escribiendo sobre X. Además, este hombre tenía patrones 5 que tienen que ver con la naturaleza,
y con la tierra y todo esto, ¿no? Entonces era como más evidente. Pero hay muchos patrones apoyando esos números, ¿vale? Porque sale un cuadro como muy grande donde se ve de dónde viene y todo esto. Pero, y eso puede apoyar, oye, mira, tú tienes esto y también sientes tal cosa, ah, pues sí. Y de repente alguien que no ha trabajado la conexión de varios de sus mundos, pues de repente dice, ah, hostia, pues nunca se me ha ocurrido conectar esto con esto. Pues mira, puede ser, y ahí es donde está, se obra la magia. Al final un poco lo de Steve Jobs, ¿no? No ha inventado nada, pero ha juntado las cosas de una manera que ha hecho que funcione todo, ¿no? Qué bueno, Pues es un poco esto. es buenísimo. Y tu biografía también, porque has tocado un montón de palos. Bueno, el teatro es verdad que es muy terapéutico también. Puedes Claro, el psicodrama, mira, el psicodrama, los grandes del teatro, Barba y bueno, Stanislavski y toda esta gente hablan del psicodrama como la botica donde está el remedio para todas las enfermedades. Eh, yo he trabajado verdaderas mm, sanaciones, podemos llamarlo así. Lo que pasa es que yo tampoco me considero un sanador, yo me considero un investigador o una persona que te puede ofrecer una perspectiva, ¿vale? Pero evidentemente en el momento en el que yo te digo, ¿sabes que esta cuestión tiene eje aquí y aquí y probablemente, ah, hostia, y ya con que te haga pensar, con que te haga reflexionar, muy probablemente ciertos hábitos y ciertas cuestiones las vas a empezar a mirar con lupa y eso haga que cambies. Y ya está, simplemente. Que nos enredamos muchas veces demasiado, ¿eh? En cuestión del terapéutico, no, porque yo me he hecho con una cosa, que un péndulo, que tal. Creo que la toma de perspectiva es suficiente, es lo que estoy ofreciendo yo a la gente. No hay más drama, no hay más, ¿sabes? No hay más magia mística ni nada. Hay mucha gente que sí, que dice, no, sí, porque tú me dijiste un día que por mis ciclos iba a pasar tal cosa así, pero es que los ciclos son tendenciosos. Hay tendencias, entonces se cumplen inexorable e indefectiblemente. Vas por aquí y vas por acá. Entonces es fácil verlo, ¿no? Pero, pero no sé, para mí es una ciencia, como tú decías antes. lo es. Está fundamentada en una serie de fórmulas, una serie de cuestiones y por ahí voy, Sí, claro. sí, además lo puedes objetivizar y, bueno, Claro, no le pones la emoción tuya subjetiva para decir, bueno, este es tu cuadro y la magia la haces tú mismo, porque al final el que lo hace es el propio alumno, el propio paciente, cuando se sana. Digo, que tenías reticencia a hablar de sanación, pero la sanación al final la hace uno mismo con. claro, porque cuando dicen vamos a conocer hoy una información cojonuda, estupenda, maravillosa, y resulta que esta información no cobra ninguna validez a no ser que lo valide la persona que la recibe. Yo puedo tener ahora mismo para ti el consejo místico ultrapoderoso, Dámelo, que si tú no dices ok, dámelo. que si tú no dices, ah, hostia, es verdad que si no hay una resonancia, mi información no vale de absolutamente nada. Sí, Entonces, no hay, esto es importante que la gente lo calibre un poco. No hay tanta resolución, vamos a dejar esa palabra, tanta resolución en un supuesto conocimiento. Lo hay cuando tú validas ese conocimiento. Entonces ahí que entra en juego la resonancia con la persona. Oye, este tipo me resuena mucho, esta tipa me llama mucho. Es que yo contigo no, pero con esta mujer sí, o con este hombre. Bueno, tú vete con quien de repente te resuene y te haga algo el corazón, ¿sabes? De decir, hostia, porque ese es el que te va a ayudar. Y sí, no lo que dices, sino esa persona. sí, es la frecuencia de la energía de la persona. Y Ya la está. perspectiva, porque es lo que estabas diciendo, Carlos, es que se trata de perspectivas. A mayor perspectiva, estás más saludable, más abundante y más alegre. Necesaria. Eso es. Eso es. Eso es. Y Eso el don es. de la palabra es que el poder de la palabra es que es una varita mágica. Y sí, sí, es un poco de magia. O sea, tú decías, es que no es magia. Bueno, sí, es un poco de magia desde fuera, porque si no, para los legos que no entendemos como tú la profundidad de la numerología, claro que es magia, porque no entiendes las leyes que están debajo, pero tú sí. Y si las aprendemos nosotros, pues nosotros también, ¿no? Claro. Y tienen este tipo de personas, tenemos, voy a incluirme, una gran responsabilidad en un lema que intento repetirme yo durante mucho y la gente que ha trabajado conmigo, que me ha consultado, lo sabe porque a lo mejor se lo he dicho, que es hablar el lenguaje de todos. Porque tú puedes ser excepcionalmente técnico y saber de cosas rarísimas y ancestrales y todo esto, que si tú no se lo dices a la persona, pues un poco como estamos hablando tú y yo sí que utilizo palabras
ahí complicadas, pero bueno, luego como que las moldeo un poco para que tú digas, ah, vale. Pero es muy importante hablar el lenguaje de todo, porque en el momento en que tú hablas el lenguaje, a través del humor también, ¿eh? Es decir, yo esencialmente soy un tipo serio, es decir, me tomo con seriedad mi trabajo, pero algo te ríes conmigo, ¿no? Y es muy importante, porque al final dices, coño, al final hay una humanidad detrás de todo esto, ¿no? Es muy importante que nos tratemos como personas con necesidad de que otra persona nos escuche y nos comprenda y todo esto, que es lo más importante. Como hablarías con cualquier otro amigo o amiga, ¿eh? Sí, sí. Igual. No, no, yo hablo así, ¿eh? Es decir, para mí no hay escenarios, es decir, yo siempre hablo así con cualquier persona. Yo digo Y alguna hago, palabra más. dime, Que yo digo alguna dime. palabra más. Yo soy muy palabrotero, pero, ¿Ves? pero es sano, ¿eh? Es sano decirlo. Es sano de repente decir, me cago en la hostia, ¿sabes? O sea, sí, es sano. Deberíamos decirlo un poco más, como decían los de la muchachada. Deberíamos soltarnos porque además es liberador. Muchos psicólogos lo dicen, pero bueno, eso es otro jardín, otra cuestión. Pero es bueno hablar con un lenguaje abierto, que la gente te entienda, pero sobre todo teniendo muy, muy presente dónde estás y qué le estás diciendo a esa persona, en qué te está fundamentando y sobre todo que la otra persona empiece a resonar y decir, hostia, sí, sí, este me está hablando de jiji, jajaja, pero me ha dicho esto y aquello y ya me ha dejado con un, vale, venga, adiós, Carlos, gracias, pum, cuelga y pues, empieza ahí. Y ahí es donde quiero estar yo. Es muy inspirador y la verdad es que es muy apasionante. A mí me parece súper interesante. Me encanta la numerología a mí también, pero no me dedico a eso. Pero me encanta que me hables de eso. Y joder, es que te podría hacer un montón de preguntas. ¿Qué mensaje, Bueno, aquí estoy. no te quiero entretener tampoco, qué mensaje le darías a alguien que te pregunta cuál es el sentido de la vida para ti? Sin hablar de videojuegos, que a mí también me encanta, pero algo más genérico. Es, Quiere... el sentido de la vida es decir, yo durante un tiempo, concretamente año 2012, donde yo tuve una gran catarsis y una gran historia mía profunda de mucha renovación y mucha profundidad y todo esto, escribiendo, reflexionando, estudiándome, escribí en un libro, en un cuaderno, el presente es la suma verdad, o algo así, el ahora, o algo así puse, ¿no? Sé que está muy manido y sé que mucha gente se lo tatúa, el carpe diem y todo esto. Creo que la mayoría de la gente sin esta conexión emocional con el verdadero conocimiento de lo que es vivir el presente. Por el carpe diem, o sea que de puta madre me lo voy a poner aquí ya, pero el presente significa que des sentido a cada cosa que está ocurriendo ahora porque tu identidad solo se está resolviendo ahora. En el momento en el que tu identidad tiene una proyección hacia atrás o hacia adelante, ya sabemos todos esta historia de presente, pasado y futuro, tu identidad se distorsiona. Es decir, en el momento en el que te emocionas, ya sea por algo que ocurrió positivo o negativamente, o por algo que va a ocurrir positivo o negativamente, en el momento en el que trabajas con la emoción, tu identidad se va siempre hacia el pasado, porque el futuro no existe. Se va hacia un pasado, el futuro en realidad, lo que pensamos que podemos construir hacia el futuro, tiene que ver con un pasado ya vivido. Ni nuestras mejores imaginaciones están exentas de pasado, ¿no? Entonces, lanzas a otra línea tu identidad, a otra percepción de tu identidad en otra línea de tiempo. La cuestión de los muchos mundos en física cuántica es una cosa contrastada ya, es fehaciente. Existimos en una multiplicidad, en un tesseracto de infinitas dimensiones, y tú lo que haces es percibirte en una dimensión que, como habla la física cuántica, entras en un sistema radicular masivo, es decir, un sistema raíz donde un camino que has tomado te lleva a otro camino, te lleva a otro camino, te lleva a otro camino, y en el momento en el que tu percepción está emocionándose por algo que te ha tocado la moral, entras en caminos con subcaminos que muy probablemente no estén en sintonía o en consonancia con tu identidad y van a empezar a distorsionar tu camino y lo que puedes conseguir. Entonces, emocionarnos, bueno, positivamente, bueno, podría estar bien y tal para proyectar, para imaginar y para construir, pero la mayoría de las veces, en el momento en el que no estoy aquí, ahora, con lo que está pasando, si estoy comiendo, pensar en lo que haces. ¿Cuál es el sentido de la vida? Pensar en lo que haces. Yo creo que podemos resumirlo así.
¿Qué estás haciendo? Conduciendo. Piensa en que estás conduciendo, siéntelo, disfruta, no sé cuánto, tal. Que es muy difícil porque se me va enseguida a la cabeza, ya sé que es difícil, pero es que esa es la cuestión. Eh, este es, es mi intento primordial en el día a día, estar muy presente, pero no por la chorradita del carpe diem y por la modita esta, sino porque es que si no tu identidad empieza a diluirse. Y empiezan los problemas. Todos los problemas empiezan cuando no estás aquí y ahora. Claro, Ya ahí está. empiezas a crearlo, sí. Bueno, una forma de estar en el presente es poner la atención en los sentidos, es decir, ahora mismo, ¿qué escucho? Entonces, poner atención a lo que escuchas o qué estoy saboreando. Sí, lo que pasa es que la cuestión del mindfulness tiene una vida muy corta en el tiempo. Es decir, no, el mindfulness que también se ha puesto muy de moda de todo el mundo. Bueno, tú no puedes estar todo el rato No, en plan sensaciones todo el rato, porque tenemos una vida ordinaria con donde debemos relacionarnos, comer, dormir, todo esto, ¿no? Entonces, por eso te he dicho que no se trata tanto de la sensación, sino como tu mente quiere entrar en todo, porque el ego es así, la mente quiere inmiscuirse en todos los procesos que vives, la cuestión es pensar en lo que haces. Pensar en lo que haces. Sí, creo que, ya te digo, para mí es la historia, ¿sabes? ¿No? En lugar de vive lo que haces, sí, queda muy bonito para un anuncio de Estrella Damm, de estos que se tiran todo el rato, están en la playa y todo esto, pero eso es esto de nuestras cortas vidas, es un episodio. En realidad, a lo largo de un día a día, las rutinas y todo esto requieren que tu razonamiento esté en el presente, no en otro lado, no montándote la peli, ¿no? no montándote la peli. Sí, así es. Brutal. Buenísimo. Gracias, Carlos. No sé si quieres decir algo más, algún No mensajito sé, lo que más. tú, yo qué sé, si tú me, A mí es que no, me ha no sé. parecido brutal todo lo que has contado y bueno, de todas maneras, después cuando subamos el directo se quedará con tus datos de contacto y te Bueno, puedes seguir buceando para dar contigo si tienen, a mí me parece súper interesante, pero bueno, aquí cada uno que haga lo que más sí, a pone. mí me apasiona. Es decir, yo tampoco hago mucho de comercial, no intento vender nada nunca, pero si después de tantísimos años viviendo de lo que investigo, de lo que descubro en mí, trabajando mucho, estudiando mucho, me he quedado con esto o de repente he convergido todo en esto, he llegado aquí, es por algo. Es por algo. Para mí me puede hablar mucha gente, no, pero yo esta cuestión y sin ánimo tampoco de competir ni nada, ¿no? Pero no, a mí no me convence ninguna otra cosa. A mí no me convence ninguna otra cosa. ¿Sabes? Y mira que hay, ¿eh? Hay muchas cuestiones, tantas como personas y como perspectivas. Cada maestrillo tiene su librillo. Así es. Y la persona que está apasionada de lo suyo tendrá que hacer ese trabajo de resonancia con los suyos, con su público, y seguramente esa gente entre en sintonía y se resuelvan muchas cuestiones. Bueno, pues fenomenal. Pero esta es mi casa. Pues muy bienvenido también a esta que es la mía. Y Gracias. seguimos retomando la conversación Claro. y, y ampliando info, que a mí me parece buenísimo. Me encanta el tema de los números, ya te lo he dicho, y podríamos entrar un poco más específicamente, pues donde quieras, arquetipos o karma, que también me parece súper interesante, y con la aceleración de la resonancia Schumann está corriendo todavía más, Claro, y desde el año 2000 los niños vienen con o menos. menos proceso límbico, es decir, tardamos menos en reencarnar a partir de, sí, la resonancia de Schumann, que de repente en los últimos 12 años se ha disparado, tiene que ver con la forma, con nuestras propias conciencias, tiene que ver con lo que nosotros estamos experimentando. Al final, la resonancia de Schumann es la medición del campo consciente de la Tierra, que lo formamos nosotros. O sea, es una movida, lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una apertura de aquí a 2030 vamos a ver una nueva humanidad. Entonces, Estamos ahí. la estamos viendo, pero bueno, quiero decir, si hacemos un alto aquí y nos vamos a 2030, 2030 es absolutamente, radicalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy. Este año es un gran año y el próximo también, además, número. 2026 es el año gordo de todo, por Bueno, número.
numerología, por mis números y por mi trabajo, 2026 es el Claro, chocolate del loro, ahí es donde ya habrá hecho el blossom, la ya eclosión. eso. Sí, Vamos, sí, sí, así es, así así es. es, así es. Bueno, pero pues tenemos trabajo por delante este año y 3 meses que armonizar y equilibrar nosotros un poco Claro, nuestro centro. hay que encontrar el camino y hay que hacer abundancia, porque 2026 es el gran año de la abundancia. No es un año en plan cataclísmico, ¿eh? Es decir, nosotros evolucionamos hacia otra dimensión, la raza humana está evolucionando hacia otro plano, pero no llegamos en un estado de calma, es decir, llegamos con un estado de crisis. Es decir, los picos evolutivos son crisis, no son estados de placidez, de todo el mundo vistiendo túnicas y dándose paz y amor. Eso es mentira, eso es una trola. Es decir, llegamos en estados donde hay genocidios, grandísimos grupos meditadores, dadores de paz, otro hambrunas por un lado, es decir, hay una gran controversia, digamos, humanitaria. En esta controversia humanitaria es cuando evolucionamos. Y estamos ahí, estamos en el pico. Se han agudizado los polos estos últimos Pero años. Entonces, es por esto, porque estamos justo ahí, en el punto, en el ahí estallido. Claro. está. Y ahora hay que tomar partido. A ver, ¿para dónde quieres estar? Pues el partido tiene que ver con uno mismo y con conocer el camino de cada uno. Decir, vale, yo soy esto, ¿qué voy a poder aportar? ¿Qué quiero llevarme de aquí y cómo voy a solucionar X? Eso es. Eso es. Hay que ir al centro y desde ahí elegir. Y Eso es. bueno, hay unos cuantos que estamos ahí con las ideas más o menos claras. Cuesta. Pues, Es normal. pues Es normal. Es mucho normal. alrededor, sí, es verdad. Luchamos y sufrimos mucho, es normal que estemos perdidos. Pero bueno, eh, hay formas de encontrarse. Las hay. Las Y hay. seguiremos hablando de ellas. Pues Vale, muy bien, Penélope. muchas gracias, Carlos, por Gracias a estar ti. aquí. Y, y seguimos hablando de pistas para salir del caos. Vale, perfecto. Muy bien.